Muy bien, queridos estudiantes, ahora vamos a repasar todo lo que hemos visto en la unidad 3. En la unidad 3, que titula La fuerza y sus efectos. Primeramente hemos visto la definición de fuerza. ¿Qué es fuerza? Fuerza es la acción que ejerce un cuerpo sobre otro, ¿no? El objeto que ejerce la fuerza se llama agente y el objeto que experimenta o que recibe la acción de la fuerza se llama receptor, ¿no? Como por ejemplo, ustedes alzan su mochila. ¿Quién es el agente? Ustedes. El receptor, la mochila, ¿no? Representación de la fuerza. La representación de la fuerza se realiza por medio de flechas llamadas vectores, habíamos visto, ¿no? La longitud de la flecha, la línea recta de la flecha y la punta de la flecha son los vectores. La longitud de la flecha, ¿qué nos indica? Nos indica cuán débil o cuán fuerte es la fuerza. La línea recta representa la dirección en la que actúa la fuerza, si es horizontal, vertical o diagonal. La punta de la flecha, ¿qué nos va a indicar? Si va hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿no? Aquí justamente tenemos, primeramente, la longitud de la flecha. Si esta flecha fuera más cortita, ¿qué nos indica? Que la fuerza que se está empleando es débil. Si es larga, larguísima, entonces, ¿qué es? Fuerte, ¿no? Por eso, longitud, ¿no? La línea recta de la flecha, entonces. Ahora, la línea recta, solamente la línea, sin fijarnos en la puntita de la flecha, solamente la línea va a representar la dirección en la que actúa una fuerza. Por ejemplo, en dirección horizontal, vertical o diagonal, también decíamos, ¿no? Luego tenemos la punta de la flecha, esta es la puntita de la flecha. Y esta, por ejemplo, nos dice, ¿no? Nos indica si va a ir hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda. Muy bien. Los efectos de las fuerzas. Nosotros habíamos visto que las fuerzas pueden provocar movimiento o deformación. Movimiento, por ejemplo, si golpeamos una pelota que está en reposo, la fuerza ejercida va a provocar que la pelota se mueva, ¿no? Si nosotros empujamos un coche, ¿no? Si alzamos nuestro libro, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es movimiento. Luego tenemos lo que es la deformación. Nos dice, ¿no? Que la deformación ocurre cuando nosotros ejercemos fuerza sobre algunos objetos. Y esta puede ser de característica elástica o permanente. Las elásticas nos dicen que este cuerpo, por ejemplo, como en el caso de la esponja, se va a producir una deformación elástica. ¿Por qué? Yo voy a ejercer fuerza sobre la esponja y al dejar de ejercer fuerza, cuando levante mi mano, la esponja va a regresar a su estado original, ¿no? A su forma original. Y en la permanente es donde yo ejerzo fuerza sobre algún cuerpo, por ejemplo, como habíamos hecho en clases, ¿no? Con un papel. Yo ejerzo fuerza, lo estrujo al papel y luego dejo de ejercer fuerza, el papel no vuelve a su forma original, ¿no? Entonces, eso es deformación permanente. Luego, tenemos los tipos de fuerza. ¿Qué tipos de fuerza tenemos? Tenemos fuerzas de contacto y fuerzas a distancia. Entonces, tenemos las fuerzas de contacto. Las fuerzas de contacto nos dicen que son aquellas donde el cuerpo ejerce la fuerza directamente, ¿no? Como en este caso, cuando está empujando una caja o cuando alzamos un libro, ¿no? Contacto directo hacemos con el objeto. Y las fuerzas a distancia nos dice que esta también ocurre cuando el cuerpo que ejerce la fuerza está lejos, ¿no? No está en contacto físico directo con el otro cuerpo que va a recibir la fuerza.
Por ejemplo, la fuerza de gravedad que decíamos, ¿no? Como habíamos esto realizado en clase, con varios objetos, ¿no? Que teníamos al alcance nuestro, los agarrábamos y los dejábamos caer, ¿no? Estos, por ejemplo, son fuerzas a distancia y que son atraídos por la fuerza de la gravedad, que hasta nosotros somos, ¿no? Atraídos por la fuerza de la gravedad, habíamos dicho, ¿no? Por eso nosotros cuando nos tropezamos y nos caemos hacia el piso y no hacia arriba, ¿no? Muy bien. La fuerza de roce. La fuerza de roce nos dice que es una fuerza de contacto que se opone al movimiento. Como por ejemplo, ¿no? Cuando empujamos una caja, si el piso está rugoso, entonces va a haber mayor fuerza de roce, ¿no? Vamos a mover lentamente la caja, ¿no? Porque el piso puede ser pedrajoso, ¿no? Puede tener obstáculos, por así decirlo, ¿no? Que dificulten el movimiento. Entonces, nos dice que la fuerza de roce es mayor cuando más áspera es la superficie y menor cuando más lisa es la superficie. Ustedes han de notar, ¿no? Por ejemplo, cuando nuestro pie resbala, por ejemplo, ¿no? Y nos tendemos a querer caer, por ejemplo, es porque el piso está demasiado liso, no hay suficiente fuerza de roce, y entonces nuestro pie se desliza y nosotros nos caemos, ¿no? Aquí también tenemos otro ejemplo de superficie lisa. Los patinadores, por ejemplo, ¿no? El hielo tiene que estar totalmente liso para que ellos puedan deslizarse libremente, ¿no? Y no tengan que ejercer tanta fuerza, ¿no? Mientras que si el piso está rugoso, como decíamos, entonces este va a tener mayor fuerza de roce. Aquí es mayor fuerza de roce y aquí es menor fuerza de roce, por ejemplo. La fuerza de gravedad y el peso. Esto, ¿no? Es importante recordar. La fuerza de gravedad es la fuerza con la que nuestro cuerpo es atraído hacia el centro de la Tierra. ¿Pero de qué depende? ¿De nuestra masa o de nuestro peso? En realidad depende de nuestro peso. Porque masa es la cantidad de materia que tiene nuestro cuerpo y peso es la fuerza con la que nuestro cuerpo es atraído hacia el centro de la Tierra. A mayor masa, mayor será el peso también, ¿no? También nosotros habíamos hecho ejercicios, ¿no? Donde hemos hecho un cálculo del peso de nuestras mascotas, el peso de determinados objetos, ¿no? Y de esa manera hemos determinado su masa y el peso, ¿no? La fuerza con la que es atraído hacia el centro de la Tierra. Hasta de nosotros hemos calculado, ¿no? A partir del índice de masa corporal, nuestro peso. Muy bien. Aquí hemos realizado también este ejercicio con las superficies lisas y rugosas de nuestras casas. Hemos realizado en clase por Zoom, ¿no? Muy bien. Luego nos dice, ¿no? Que existen otras fuerzas que actúan a distancia. ¿Cuáles son esas fuerzas que actúan a distancia? La fuerza magnética y la fuerza eléctrica, ¿no? Estas, por ejemplo, la fuerza magnética se refiere a los polos, polo norte y polo sur. Polos opuestos se atraen, polos iguales se repelen, ¿no? Eso habíamos visto con los imanes. La fuerza eléctrica, si hablamos de fuerza eléctrica, estamos hablando de cargas positivas y cargas negativas. Lo mismo, ¿no? Entre cargas distintas hay fuerza de atracción y en cargas iguales se repelen, se repulsan, ¿no? Solamente que es importante distinguir que en la fuerza eléctrica hablamos de carga eléctrica, y en la fuerza magnética hablamos de polos, ¿no? Es importante recordar esa distinción. Aquí también tenemos un cuadrito donde nos explica la atracción y la repulsión. Luego también habíamos hablado de lo que son las máquinas simples. ¿Qué son las máquinas simples? Son aquellas
que nos ayudan a implementar menor fuerza, ¿no? Nos ayudan a ahorrar energía, por así decirlo, para realizar diferentes tareas. Ejemplos de máquinas simples tenemos la palanca, el plano inclinado, ahí está con su ilustración y todo, la rueda, la polea, ¿no? Nosotros habíamos hablado de varios ejemplos que se encuentran en nuestro contexto, ¿no? En nuestro entorno, o que nosotros hemos visto, ¿no? Por ejemplo, la palanca que decíamos que algún momento, por ejemplo, lo hemos utilizado, ¿no? Jugando en el parque, por ejemplo, que si hablamos de palanca, estamos hablando de mover objetos, ¿no? Levantar objetos o un cuerpo que está en el otro extremo, el sube y baja, por ejemplo, del parque, ¿no? Que me decían. Ese es un ejemplo de palanca. El plano inclinado, por ejemplo, muchos de ustedes me han dicho que lo han observado en algunas avenidas, aceras, ¿no? De algunas avenidas, algunos supermercados, bancos, ¿no? Y que esto facilita que las personas con dificultad de movimiento se puedan desplazar fácilmente, ¿no? Muy bien. Luego tenemos lo que es la rueda, esto en los cochecitos. Ahora también decían, ¿no? Justamente que cuando hubo la restricción de movilidades, por ejemplo, también por esto de la pandemia, muchos carritos también habíamos visto, ¿no? Que las personas en carritos similares al que estamos viendo llevaban sus compras, ¿no? Transportaban sus compras. La polea, ustedes me han dicho que la polea también la han visto, por ejemplo, en las cortinas, ¿no? Para abrir y cerrar las cortinas, las persianas, en los ascensores, por ejemplo, ¿no? El ascensor del colegio, decíamos también que tiene lo que es una polea. Pero ya es una polea más, o sea, no es que hay una persona que está jalando, ¿no? Simplemente ya es de carácter eléctrico, ya es, ¿no? Esa polea que cómo se va moviendo. Muy bien. Y también hemos hecho lo que es la lectura de lo que es el cómic, su análisis correspondiente. Muy bien, hasta aquí entonces pasamos todo lo que es la unidad 3 y recordarles, ¿no? Esto también está escrito en la plataforma, de que ustedes deben repasar todo lo que hemos visto, leer, ¿no? Su tarea de ustedes es leer antes de nuestra clase todo lo que ya habíamos visto. Ustedes ya conocen todo esto, ¿no? Es repasar simplemente, recordar. Entonces, a partir de lo que ustedes van a hacer esta lectura, para la clase ya deben estar preparados, vamos a realizar distintas actividades para ayudar a reforzar los conocimientos de nuestra unidad 3. Muy bien, recuerden cuidarse mucho, un fuerte abrazo, hasta nuestra clase.